Hoy vamos a hablar sobre intervalos. Estos intervalos que pueden ser abiertos, cerrados, semiabiertos por la derecha o semiabiertos por la izquierda. Por ejemplo, acá tenemos una aplicación de GeoGebra en donde vamos a practicar en una recta numérica cómo estos conjuntos pueden o cómo estos intervalos pueden ser unidos con este símbolo en la franja roja o intersectados como vemos en la franja amarilla. Vamos a tener dos intervalos, uno con un extremo inferior que sería A y otro con el extremo superior que sería B. Por ejemplo, tengo el primer intervalo, menos 3 a 2, por ejemplo. Este intervalo automáticamente lo vemos en la parte superior y como acabo de decir que menos 3 es abierto, se va a denotar con un paréntesis. Y el 2, que sería el superior, se va a denotar con un corchete porque estoy diciendo que es cerrado. Esto quiere decir que este intervalo va desde menos 3 abierto hasta 2 cerrado y quiere decir que está tomando este 2. ¿Ok? Vamos ahora a ubicar el siguiente intervalo. Un caso hipotético de un intervalo, por ejemplo, de 0 abierto hasta 2 cerrado. Aquí vemos la graficación de esos intervalos en la recta. Por ejemplo, en la línea azul vemos el intervalo A, en la línea verde vemos el intervalo B. Hay una diferencia que el primero, por ejemplo, los abiertos se denotan con un círculo sin rellenar porque no toma ese elemento. Y cuando es lleno, es decir, un círculo lleno, sería un intervalo cerrado que está tomando ese elemento. Cuando hablamos de la unión, es justamente unir los intervalos, no es una suma, es simplemente buscar de dónde comienza el primer intervalo y dónde terminan ambos intervalos, dónde coincide ese límite. Entonces el producto o la solución de la unión de estos intervalos sería desde menos 3 hasta 2. Coinciden ambos intervalos o extremos superiores. Por lo tanto sería cerrado porque estaría tomando ese valor. La unión entonces sería desde menos 3 abierto hasta 2. Ahora si yo quiero intersectar. La intersección es donde los dos coinciden. Entonces justamente como el intervalo que está en verde es desde 0 hasta 2, allí en ese punto es donde los dos tienen la misma frecuencia o la misma coinciden en ese intervalo, desde 0 hasta 2. 0 abierto porque habíamos dicho que este punto justamente no lo tomaba, es decir que es abierto, y 2 cerrado porque coincide con los dos elementos. Si por ejemplo quiero cambiar este 2 para que vean la diferencia en un 3 y ese punto en vez de ser cerrado es abierto, miren cómo cambiaría. La unión sería desde menos 3 hasta 3 pero abierto. ¿Por qué abierto? Porque justamente el límite extremo superior, que en este caso comparamos con el 2 y el 3, este es superior, por lo tanto es abierto y es el que iría dentro de mi intervalo de unión. Pero por lo contrario, si yo quiero saber la intersección, sería donde coinciden ambos intervalos, que sería desde 0 hasta 2. Es decir, que esta franja amarilla sería el resultado o la solución de la intersección de A y de B. ¿Por qué sería cerrado hasta 2? Porque miramos acá, como no termina este intervalo en 2, miramos arriba y nos damos cuenta que justamente es un intervalo que está tomando ese valor, es decir, que cerramos nuestro intervalo.